¿Alguna vez has sentido que, por más que seas bueno, comprensivo y presente, algo en ella se aleja? ¿Has notado que cuanto más intentas complacer, más invisible te vuelves? ¿Por qué pareciera que lo que muchas mujeres dicen querer no coincide con lo que verdaderamente las enciende? ¿Y por qué el deseo femenino, cuando no se satisface desde lo instintivo, se convierte en un abismo emocional donde el hombre pierde su centro? La mente moderna ha edulcorado la verdad. Nos han enseñado que lo correcto es ser siempre accesible, emocionalmente disponible, predecible, pero hay una tensión silenciosa que ni las palabras pueden ocultar. Freud la intuyó, la nombró y fue censurado, porque lo que descubrió no era políticamente correcto, pero sí visceralmente humano, que el deseo femenino, en su raíz más profunda, no busca igualdad, sino polaridad. No busca a un espejo emocional, sino a un eje que no se tambalea. Y esa es una verdad que el mundo ha intentado enterrar bajo capas de moral y corrección, porque incomoda, porque expone el juego oculto que se mueve en las sombras de las relaciones. Freud lo llamó el retorno de lo reprimido, y quizás eso explica por qué muchas relaciones fracasan cuando el hombre se adapta tanto que deja de ser un misterio. Cuando renuncia a su esencia por el afecto, se convierte en algo funcional, pero ya no deseado. ¿Y quién quiere ser querido solo por su utilidad emocional? El deseo femenino, aunque nadie lo diga abiertamente, no nace del te entiendo, sino del no me puedes romper. No del dime que necesitas, sino del sígueme si puedes. Y esto no significa caer en juegos de poder. Significa recordar algo que el hombre moderno ha olvidado, que sin centro no hay magnetismo, que sin propósito no hay presencia, que sin misterio no hay fuego. A veces todo cambia con una sola idea. Si este video logra darte una, considera quedarte y suscribirte, porque cuando el deseo muere, no es culpa de ella, es señal de que tú también te has apagado. Sigmund Freud no era un moralista, tampoco un héroe. Era un explorador de los abismos humanos, y en su viaje hacia lo más oscuro de la psique, se encontró con una verdad que incluso hoy sigue siendo demasiado incómoda para pronunciarse sin consecuencias. Descubrió que gran parte del deseo femenino no opera desde lo racional, sino desde lo simbólico, lo arquetípico, lo inconsciente. En otras palabras, lo que una mujer dice querer puede no tener nada que ver con lo que, en lo más profundo, la enciende o la mueve. Freud planteó que el inconsciente femenino responde a una dinámica muy distinta de la masculina. No busca simetría, sino complementariedad. No busca igualdad emocional, sino tensión creativa. En su teoría de la sexualidad femenina, habló del complejo de castración, de la envidia del falo, no como deseo literal de un órgano, sino como símbolo del poder, la dirección, el centro gravitacional masculino. Para muchas feministas, estas ideas resultaron ofensivas, pero no porque fueran falsas, sino porque tocaban una fibra demasiado real, demasiado cruda. La figura del padre simbólico, por ejemplo, es central en el deseo femenino, no como autoridad opresora, sino como eje de dirección, como fuerza que no se doblega. Cuando ese eje falta, el deseo se fragmenta, se vuelve errático, inestable, insatisfecho. El hombre que se disuelve para ser aceptado no inspira deseo, solo lástima o aburrimiento. Y no hay nada más cruel que una mujer que permanece a tu lado, pero ya no te desea. Esto no es culpa de ella, es biología simbólica, es psique profunda, es la danza de lo masculino y lo femenino que no entiende de correcciones sociales, sino de tensiones arquetípicas. Y mientras más lo niegas, más te conviertes en ese hombre seguro, bueno, correcto y completamente invisible, porque lo que el inconsciente femenino ansía no es un testigo, sino un vértice. Vivimos en una era donde el hombre ha sido domesticado emocionalmente. Se le ha dicho que ser deseable es sinónimo de ser disponible, empático, sensible a cada fluctuación emocional de su pareja. Se le ha enseñado a temer su propia dirección, a suavizar su fuerza, a pedir permiso para existir. Y así, muchos han crecido creyendo que ser buen hombre es ser predecible, servicial, dócil. Pero hay una verdad brutal que nadie se atreve a nombrar.
La previsibilidad mata el deseo. Lo que muchas mujeres dicen querer es paz, pero lo que muchas desean, aunque no puedan admitirlo, es vértigo. La seguridad emocional puede ser reconfortante, pero no siempre es erótica. Cuando ella sabe exactamente cómo vas a actuar, cuándo vas a escribir, cómo vas a reaccionar, ya no hay misterio. Y sin misterio, no hay magnetismo. El deseo no habita en lo conocido, sino en lo incierto. En ese espacio simbólico, donde el hombre no pide instrucciones, sino que irradia dirección. Freud hablaba del conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad. En términos de pareja, podríamos decir que el deseo femenino se enciende cuando el hombre se atreve a no ser cómodo, a no ser complaciente, cuando deja de preguntar, ¿estás bien? Y comienza a ser alguien que no necesita validación constante, porque en lo profundo, ella no desea a un reflejo, desea a un fuego que no pueda controlar. ¿Y qué ocurre cuando el hombre traiciona su esencia para no incomodar? Que pierde el pulso de su energía vital. Y cuando eso sucede, algo en ella, sin querer, empieza a castigarlo con indiferencia, no por crueldad, sino porque su cuerpo ya no responde. El instinto no puede fingirse. Comenta si alguna vez lo diste todo, y aún así sentiste que ella se estaba yendo. La trampa está tan bien construida que muchos hombres no la ven hasta que ya están dentro. Creen que ser elegidos es el premio, cuando en realidad puede ser el comienzo de su anulación. Desde pequeños se les enseña a no molestar, a no ser intensos, a no alzar la voz, a convertirse en buenos chicos. Pero el deseo femenino no gravita hacia el niño obediente, sino hacia el hombre que sabe quién es, incluso cuando eso incomoda. Freud advirtió que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y en ese lenguaje simbólico, el deseo femenino se expresa a través de símbolos, no de lógica. No es coherente, no tiene que serlo. Es por eso que tantas mujeres pueden decir que buscan estabilidad, ternura y sensibilidad, y al mismo tiempo caer una y otra vez ante hombres con dirección, rudeza emocional y energía cruda, no porque sean tóxicos, sino porque irradian lo que los otros reprimen, presencia. La presencia masculina no es gritar ni controlar, es una energía que no se disculpa por existir, que entra en una habitación sin tener que pedir permiso para sentirse válida. Es esa tensión invisible que se genera cuando un hombre está tan centrado en sí mismo que no se pierde ni siquiera en el intento de conquistarla, porque ella no quiere que él se pierda en ella, quiere orbitar a su alrededor. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te esfuerzas en gustarle, menos te desea. Cuanto más te adaptas, menos te respeta. No porque sea cruel, sino porque su deseo está anclado al reconocimiento inconsciente de tu centro. Si ese centro se tambalea por miedo a perderla, ya estás perdido. El deseo femenino no se negocia, se despierta, y solo lo despierta quien no necesita mendigarlo. El deseo femenino no es democrático, no responde a discursos progresistas, ni a ideales de igualdad simétrica, responde a pulsos antiguos, a símbolos primordiales que habitan en el cuerpo mucho antes de que la mente intente explicarlos. En lo profundo, el deseo femenino se activa cuando el hombre encarna lo que Freud llamaría el principio fálico, no como órgano, sino como símbolo de dirección, de verticalidad psíquica, de voluntad firme. Y esto no tiene nada que ver con violencia o autoritarismo. La fuerza masculina que atrae no es la que impone, sino la que no se traiciona. Es una fuerza sutil, silenciosa, pero inquebrantable. Es esa manera de mirar sin titubear, de sostener el silencio sin ansiedad, de tomar decisiones sin pedir aprobación. No está en lo que se dice, está en lo que se vibra. Pero muchos hombres hoy han sido entrenados para volverse funcionales, no irresistibles. Saben ser útiles, pero no enigmáticos. Saben acompañar, pero no liderar. Se esfuerzan tanto por ser todo lo que ellas piden, que olvidan ser todo lo que ellas desean. Y ese vacío, aunque no siempre se nombra, se siente en su mirada evasiva, en su falta de hambre, en su entrega sin misterio. Ella no puede desear lo que no le provoca vértigo, y el vértigo nace de lo que no se puede controlar del todo.
del hombre que no responde como ella espera, que no busca aprobación, sino conexión real, que no teme perderla, porque no está dispuesto a perderse a sí mismo. Y ese hombre, incluso si no tiene el físico perfecto, incluso si no cumple con todos los estándares, genera atracción, porque representa lo que su inconsciente no puede evitar perseguir. No es más fuerte el que grita, sino el que no necesita hacerlo para hacerse sentir. La paradoja es brutal. Muchos hombres pierden a las mujeres que más aman, justo cuando más se esfuerzan por retenerlas. Se vuelven atentos, tiernos, comprensivos. Hacen todo lo que les dijeron que debían hacer. Y sin embargo, algo en ellas se enfría. Algo en su cuerpo deja de responder. Porque hay una diferencia abismal entre ser amado y ser deseado. Freud no ofrecía soluciones fáciles. Solo sostenía un espejo donde cada uno debía enfrentarse a lo que no quería ver. En ese espejo, el hombre actual se refleja como un ser descentrado, educado para no incomodar, condicionado para agradar. Pero el deseo femenino no nace de la docilidad, nace de la tensión, del contraste, del roce con algo que no se doblega. Y esto no significa volverse un tirano, significa recordar quién eras antes de querer gustarle a todos. Volver a ese estado donde tu energía no dependía de la aprobación ajena, donde tu presencia no estaba condicionada por su reacción, porque solo desde ese lugar ella puede verte como lo que realmente busca. No un compañero pasivo, sino un pilar firme, una brújula viva. Si estás aquí y esto te duele, no es casualidad. Suscribirte no es un favor a este canal, es un acto de reconocimiento interno, un pacto contigo mismo, porque el cambio empieza cuando dejas de preguntarte qué quieren ellas y empiezas a preguntarte en qué momento dejaste de ser tú. La verdad es que muchas mujeres no te rechazan por lo que eres, sino por lo que dejaste de ser. Dejaste de ser enigmático, dejaste de tener dirección, dejaste de moverte por un propósito más grande que ella. Y cuando el hombre pierde su eje, la mujer lo percibe sin que él diga una sola palabra. Su cuerpo lo detecta, su deseo se desvanece, porque en lo profundo, el deseo femenino necesita sentirse guiado, no dominado, llevado, no arrastrado. Freud hablaba del ello, esa zona primitiva de pulsiones incontrolables. Y aunque la cultura se esfuerce por sofocar esa parte animal, el deseo auténtico sigue naciendo allí, en ese lugar donde no hay discursos, donde no hay acuerdos morales, solo energía en crudo. Y cuando un hombre está demasiado domesticado, demasiado racional, demasiado adaptado, se desconecta del ello, se vuelve correcto, sí, pero también predecible, apagado, insípido. Ella no te lo dirá, quizás ni siquiera lo entienda, porque su parte racional te valora, te aprecia, pero su cuerpo no miente, y el cuerpo responde a la sombra, a lo instintivo, a lo que no puede controlar. Por eso se siente más viva con el hombre que no se explica, con el que no necesita justificar su presencia, con el que no pide permiso para moverse en el mundo. Y eso no se trata de manipular, no se trata de actuar, se trata de recordar, de reconectar con esa parte tuya que no se disculpa por existir, que no edita su esencia para ser más aceptable, que camina con dirección, no para demostrarle nada a nadie, sino porque sabe hacia dónde va. ¿Te ha pasado algo así? Déjalo en los comentarios. Quizá tu historia despierte a otro. El hombre que desea ser deseado debe convertirse en aquello que no se puede poseer del todo. No porque juegue a la evasión, sino porque su alma no está disponible para quien no vibre con su verdad. Cuando un hombre se vuelve totalmente predecible, accesible y moldeable, deja de ser un reto y se convierte en un objeto emocional. Y los objetos, por útiles que sean, no encienden el fuego del deseo, solo decoran la rutina. Freud nunca idealizó al hombre. Lo veía como un campo de batalla entre pulsiones primitivas y normas sociales. Pero también comprendía algo esencial, que reprimir la energía masculina no la destruye, solo la enferma. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hombres que no saben si avanzar o pedir perdón. Hombres divididos entre ser intensos o ser aceptables. Y en esa confusión pierden lo más valioso, su magnetismo. El magnetismo no se aprende en frases de autoayuda, no se construye con frases vacías ni con técnicas de conquista. El magnetismo
nace cuando un hombre deja de intentar encajar y comienza a ocupar su espacio sin miedo, cuando su energía no gira alrededor de lo que la mujer quiere, sino alrededor de su propio fuego, porque es ese fuego lo que ella busca, lo que la convoca, lo que la empuja a abrirse más allá de sus propios límites. Y si ella siente que tú puedes guiar sin invadir, sostener sin depender, decidir sin temblar, entonces algo dentro de ella se rinde, no como sumisión, sino como entrega, porque solo se entrega quien se siente segura ante una energía que no se tambalea. Escribe en los comentarios, ya no me manipulan, si estás despertando. El deseo femenino no se estimula con palabras bonitas, sino con presencia indomable, y esa presencia no se puede fingir. No nace del miedo a perderla, sino del amor a uno mismo. Cuando un hombre está centrado, no necesita controlar nada a su alrededor. Su sola vibración organiza el espacio. Su sola calma impone dirección. Es entonces cuando ella baja la guardia, no porque él se doblegue, sino porque él se sostiene. Freud señalaba que lo reprimido no desaparece, solo se disfraza, y hoy vemos a muchos hombres disfrazando su frustración con sonrisas. Dicen sí cuando quieren decir no, se adaptan cuando deberían trazar límites, se ofrecen como salvavidas cuando lo que necesitan es rescatarse a sí mismos. Pero el inconsciente femenino lo percibe, porque el cuerpo femenino tiene memoria ancestral. Reconoce la diferencia entre un hombre que da y un hombre que se rinde. Cuando ella siente que tú estás dispuesto a traicionarte por retenerla, empieza, inconscientemente, a castigarte, con indiferencia, con exigencias vacías, con retos que no buscan respuestas, sino confirmación de tu pérdida de eje. No es crueldad, es biología simbólica. Está intentando comprobar si todavía hay algo en ti que no pueda controlar, si aún queda dirección bajo la máscara del hombre bueno. Y es aquí donde el camino se bifurca. Puedes seguir mendigando amor a cambio de tu esencia, o puedes detenerte y preguntarte, ¿quién eras antes de entregarte tanto? ¿Dónde dejaste tu fuego? ¿Cuándo fue la última vez que te elegiste por encima de todo, incluso del deseo de ser amado? A veces, la única forma de volver a ser deseado es volver a ser impredeciblemente tú. El misterio masculino no es una estrategia, es un estado del alma, es la consecuencia de un hombre que ya no gira en torno al deseo de ser aprobado, sino que se convierte en el eje de su propia órbita. Ese eje no grita, no suplica, no se desborda, simplemente está presente, silencioso, firme, y en esa firmeza nace el contraste que el deseo femenino necesita para despertar. No se trata de fingir indiferencia, ni de jugar al inaccesible. Se trata de habitar un estado donde no necesitas que te elijan para sentirte valioso. Porque cuando un hombre necesita ser amado para sentirse hombre, ya no puede ser deseado. Se vuelve dependiente, emocionalmente mendicante. Y el deseo, que es fuego, no se enciende en la lástima, se enciende en la tensión, en la incertidumbre, en la admiración. Por eso, cuanto más te persigues a ti mismo, más te persiguen los demás. Cuando tu dirección es tan clara que nadie puede distraerte de ella, tu energía se convierte en faro. No estás buscando ser amado, estás encarnando lo que eres. Y esa energía, cuando es auténtica, no necesita convencer. Solo existe, solo se siente, solo arrastra. Muchas mujeres no lo dirán con palabras, pero lo sienten. Su deseo se activa con el hombre que sabe retirarse sin rencor, que puede irse sin cerrar la puerta con rabia, porque quien puede irse sin miedo es quien realmente eligieron en lo más profundo. ¿Y tú, sigues intentando convencer o ya comenzaste a recordar quién eras antes de pedir permiso para amar? Un hombre que ha recordado su esencia no negocia su dirección, no la sacrifica por caricias, ni la diluye para ser aceptado. Él sabe que el deseo femenino no se sostiene con presencia constante, sino con presencia auténtica. Y la autenticidad implica ausencia también. Espacio, distancia, silencio, porque el misterio necesita aire para expandirse y el deseo necesita espacio para arder. Freud comprendió que toda relación humana está atravesada por tensiones invisibles. No hay deseo sin falta, no hay atracción sin contraste,
Pero el hombre moderno ha sido educado para borrar todo contraste, para volverse cómodo, transparente, accesible. Y lo que es completamente accesible, inevitablemente, pierde valor, no porque ella sea superficial, sino porque la pulsión de deseo está anclada al símbolo de lo que escapa, de lo que se revela en capas, de lo que nunca termina de explicarse. No es un juego, es arquetipo, es danza inconsciente. Ella busca al hombre que pueda sostener su caos sin perder su eje, que no corra a resolverle todo, que no se quiebre ante su tormenta, que no tema su intensidad, porque el verdadero líder emocional no apaga el fuego ajeno, lo contiene sin quemarse, y en esa contención nace una confianza más profunda que cualquier promesa. Ella se abre cuando siente que no puede dominarte, no porque te quiera distante, sino porque solo puede entregarse a quien no teme su sombra, a quien no se desmorona ante sus pruebas, a quien sigue siendo hombre, incluso cuando el mundo le exige ser otra cosa. Y si alguna vez te amaron de verdad, fue justo en ese momento en que fuiste capaz de ser tú, incluso con el riesgo de perderla. No es el más fuerte el que conquista el deseo, es el más íntegro, el que no negocia su centro por una caricia, el que puede mirar a los ojos sin ansiedad, tocar sin necesidad y amar sin perderse, porque el deseo femenino no se rinde ante el que suplica, sino ante el que inspira, no ante el que obedece, sino ante el que irradia dirección, no ante el que da todo, sino ante el que se da a sí mismo con presencia. Muchos hombres hoy están agotados de dar sin recibir, de ser buenos sin ser amados, de estar presentes sin ser deseados. Pero no se trata de volverse duros, se trata de volverse reales, de encarnar esa versión de sí mismos que no necesita validación, porque ya es suficiente por naturaleza. Esa versión que habita el silencio, sostiene la mirada y camina sin depender del resultado. No tienes que convertirte en otro, solo tienes que volver a ti, a esa energía que no se domestica, a esa voz que no pide permiso, al fuego que arde sin pedir oxígeno, porque cuando un hombre regresa a su eje, todo lo demás comienza a orbitar a su alrededor, incluido el deseo femenino. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Suscribirte no te hace parte del canal, te hace parte del despertar. El hombre que se reencuentra consigo mismo ya no necesita seducir, porque su sola existencia es irresistible.